Bien chicos, ¿cómo están? Buen día a todos. Eh, Aunque no estén presentes en la reunión, en la clase de hoy, esta clase va a ser grabada y va a ser subida a mi cuenta de YouTube para compartirles en forma particular y privada a través del grupo de WhatsApp que tenemos en el curso para que puedan eh, seguir con las actividades mientras dura el conflicto docente que eh, nos está en este momento particular de, nos está, no nos está permitiendo tener clases normales. Un conflicto docente que eh, comparto, apoyo totalmente, ¿sí? Por eso no estoy concurriendo a la escuela, porque es sin presencia en los lugares de trabajo, porque no soy ajeno a la situación del país, ¿no? Eh, y eh, lo que se está pidiendo es totalmente justo, eh, que los docentes por nuestra tarea, ¿sí? Podamos estar por arriba del índice de pobreza, nada más que eso. Lo que es lamentable eh, es que el tiempo que están perdiendo ustedes. Entonces, eh, los alumnos, ¿no? Y particularmente es esa mi preocupación y por eso es que mi idea es apoyar la lucha docente, pero darles clases virtuales para los que quieran participar y si no grabar las clases y que esto eh, les permita seguir con la actividad mientras dura el conflicto. Así que es solo eso. eh, y bueno, solo esa es mi intención y por eso es que grabo este video, ¿no? Bueno, la idea es eh, que podamos recordar un poquito lo que estuvimos viendo, ¿sí? En clase. Eh, Vamos a ver, aguárdenme. Así nos enfocamos. Bien, ahí estamos. Nosotros veníamos viendo la clasificación de los sistemas materiales según su composición, ¿sí? Y incluso habíamos visto la parte de eh, sistemas homogéneos y heterogéneos, ¿sí? De los cuales eh, habíamos visto que eh, tanto los sistemas homogéneos como los heterogéneos eran mezclas de sustancias. Mezclas de sustancias, eh, en el caso de las homogéneas, donde no se podía percibir una fase de separación independientemente de la cantidad de componentes que tenga el sistema, y en el caso de las heterogéneas eh, sí había eh, fases de separación entre la disposición de las distintas sustancias que formaban el sistema. Eso lo pudimos no solamente ver en forma teórica, sino que hicimos un trabajo de laboratorio, ¿sí? Eh, para poder, primero, diferenciar los distintos sistemas materiales y
armar nuestros propios sistemas materiales para poder diferenciar uno de otro y sobre todo para poder entender su comportamiento y diseñar en forma teórica, porque no había todos los elementos en el laboratorio, ¿sí? Diseñar una forma de separación de acuerdo a las propiedades de cada uno de los materiales que combinábamos. Habíamos visto que en el caso de los sistemas homogéneos, por ejemplo, que formaban agua, alcohol, azúcar, sal, ¿sí? Que tenían la apariencia de una sola sustancia, o sea, no tenían fase de separación entre los componentes. Sí, del que recién nombramos, agua, alcohol, azúcar y sal, tenía 4 componentes, estaba formado por 4 componentes, era un sistema homogéneo porque no tenía fase de separación, no podía diferenciarse la separación entre las distintas sustancias con las que armamos el sistema homogéneo, pero que podíamos igual de todas formas, por métodos físicos, ¿sí? Aprovechando particularmente las propiedades, separarlos. Por ejemplo, veíamos que alguna de las propiedades de la materia era su punto de ebullición y fusión, que era como el número de documento de una sustancia. O sea, no hay dos sustancias diferentes que tengan el mismo punto de ebullición, o sea, la temperatura a la que hierve la sustancia, ¿no? Y que empieza a vaporizarse o a transformarse. También vimos que en el caso de los sistemas homogéneos y heterogéneos, ¿sí? Pueden separarse por medios físicos, o sea, aprovechando, por ejemplo, las transformaciones físicas o cambios de estado en la materia, ¿no? Que eran, ¿se acuerdan las transformaciones? El pasaje del estado líquido al estado de vapor o gas, que más adelante vamos a precisar más sobre la diferencia entre esos estados. Era la evaporación o vaporización. Cuando hablamos de evaporación hablamos de un fenómeno superficial, donde superficialmente, por ejemplo, hacíamos referencia que esa evaporación que era superficial, la podíamos ver cuando poníamos a secar la ropa al sol, ¿no? Donde se empezaba a evaporar la parte más superficial o expuesta a la fuente de calor, que iba aumentando la energía térmica de la sustancia hasta evaporarla y cambiar de estado. Que después, si a esa misma sustancia que había cambiado de estado le sacábamos calor, ¿sí? Eso nos permitía volver al estado anterior. Entonces veíamos particularmente que cuando se producía un cambio de estado seguía siendo la misma sustancia, pero en distintos estados de agregación molecular, o sea, sólido, líquido y vapor o gas, ¿sí? O en estado gaseoso. Entonces, pero seguía siendo la misma sustancia. A esas transformaciones se le recibe el nombre de transformaciones físicas, ¿sí? Gran parte de los fenómenos que ocurren en nuestro planeta se deben a esa posibilidad de el cambio de estado de agregación molecular de la materia. Hemos dicho también que materia es todo lo que forma los cuerpos, ¿sí? Y particularmente cuando a la materia se le conocen sus propiedades, reciben
el nombre de sustancia, esa materia, ¿no? La materia entonces es todo lo que forma los cuerpos, todo lo que nos rodea, ¿sí? Esa materia, cuando se le conoce sus propiedades, recibe el nombre de sustancias, ¿sí? Y esas sustancias pueden ser eh, sustancias propiamente dichas o mezclas de sustancias. Nosotros estudiamos hasta ahora las mezclas de sustancias, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ¿sí? Lo podemos ver en el cuadro, acá, en este cuadro, ¿sí? Donde podemos diferenciar. Y para cerrar esa diferenciación, ¿sí? O esa clasificación de los sistemas materiales según la composición química, ¿sí? Habíamos hecho el trabajo de laboratorio que, dicho sea de paso, todavía hay dos grupos, ¿sí? Que no han presentado el informe de laboratorio, que tienen la posibilidad de mandármelo por WhatsApp, sacarle una foto y mandármelo por WhatsApp, o o en un archivo digital a mi WhatsApp, eh, o esperar hasta que termine el conflicto y volvamos a verlo. De todas formas, eso es un tema que lo venían haciendo y faltaba justamente presentar el informe de laboratorio. Bueno, esta parte de mezclas de sustancias, ¿sí? La cerraríamos después del trabajo de laboratorio con la presentación del informe de laboratorio. Recuerden que el informe era grupal, tienen que poner una carátula, cuál es la estructura de ese informe de laboratorio, tenía que tener una carátula, la cantidad de integrantes, el espacio curricular y contestar una serie de preguntas de la guía de laboratorio para poder informar lo que hizo el grupo en general, ¿no? Donde cada uno de los integrantes de ese grupo tenía una función. Recuerden que había quienes iban a registrar todo, ¿sí? Que era el secretario del grupo, y quien iba a colaborar con el secretario del grupo tenían que investigar, ¿sí? Acerca del nombre y funciones, descripción y funciones de cada uno de los elementos del laboratorio que habíamos presentado oportunamente en el laboratorio y que había físicamente disponibles para que puedan trabajar. Entonces, habíamos visto que había un embudo, que había vasos de precipitación, que había probetas, había pipetas, ¿sí? Entonces la idea era, había una gradilla, había tubos de hemólisis, había también un trípode, ¿sí? Había un trípode, había mechero. Bueno, la idea era que el secretario iba a hacer un dibujo descriptivo de cada uno de los elementos del laboratorio y junto al secretario iban a informar de qué elementos se trataban e iba a hacer una pequeña investigación de para qué servía cada instrumento o elemento de laboratorio disponibles para la experiencia, ¿no? Y después también tenían que contestar una serie de interrogantes, describir el experimento que hicieron paso a paso, ¿sí? Y todo eso debían volcarlo al informe. Bueno,
Prácticamente este tema estaba cerrado, lo único que faltaba, como les digo, son 2 informes de laboratorio, de 2 grupos de trabajo. Bueno, cerrado este tema, vamos a ver desde el punto de vista de todo lo que forman los cuerpos, o sea, de la materia, que dijimos que podían ser sustancias o mezclas de sustancias. Esas mezclas de sustancias eran homogéneas y heterogéneas, las que cerramos y pudimos observar en el trabajo de laboratorio. Ahora, vamos a ver la otra parte, ¿sí? Que sería eh, la materia y cómo cuando esa materia, ¿sí? Se le conocen sus propiedades particulares, se transforma o recibe el nombre de sustancia. Esas sustancias pueden ser compuestos o elementos químicos. Compuestos o elementos químicos. Fíjense que cuando hablamos de mezclas de sustancias, ¿sí? Hablábamos de sistemas y de cambios físicos. La diferencia, como lo vimos en el laboratorio y como hacía referencia hace ratito, la diferencia entre las transformaciones físicas y las transformaciones o reacciones químicas, ¿sí? Básicamente es que las transformaciones físicas son reversibles, o sea, es un intercambio de energía, ¿sí? Materia y energía, particularmente cuando hablamos de transformaciones físicas, ¿sí? el, el elemento principal que se iba aportando al sistema, ¿sí? Es energía en forma de calor, ¿sí? La que genera esas transformaciones físicas, de tal forma que las sustancias puedan evaporarse, condensarse, congelarse, ¿sí? Entonces, en el caso de las sustancias, ¿sí? Que dan lugar a los compuestos y elementos, vamos a diferenciar cuáles son los compuestos y elementos y hacer una breve introducción o descripción y enfocarnos particularmente en los elementos químicos y su disposición dentro de una tabla que se llama tabla periódica, de la que habíamos hablado en forma general, incluso la habíamos visto, ¿sí? Y cómo esos elementos se combinan para dar lugar a los compuestos químicos. A diferencia de la mezcla de sustancias, los compuestos químicos no pueden separarse, ¿sí? Y obtenerse los elementos, ¿sí? Por simple transformaciones físicas o cambios de estado. Normalmente las reacciones químicas, ¿sí? Transforman los elementos químicos en un compuesto químico y esa reacción es irreversible, ¿sí? Habíamos puesto como ejemplo oportunamente la combustión o la oxidación violenta de cualquier sustancia, ¿sí? Como la reacción química o la transformación química más abundante en nuestro planeta, o sea que interviene en la mayor cantidad de fenómenos, ¿sí? En nuestro planeta, la reacción más común. Entonces, vamos a ver cómo esos elementos químicos, ¿sí? Como átomos, la unidad fundamental de la materia, recuerden, habíamos visto que era el átomo, que ese átomo estaba formado por
un núcleo, ¿sí? Y dentro de ese núcleo había partículas que reciben el nombre de partículas subatómicas, ¿sí? Eh, y en este caso intranucleares, ¿sí? Que eran los protones y los neutrones. O sea, esa era la idea del átomo moderno, ¿no? Teníamos los nucleones, las partículas que formaban el núcleo. Los nucleones eran los protones y los neutrones. Esos eran los elementos que componían el núcleo del átomo. Los protones tenían carga positiva y los neutrones, como su mismo nombre lo indica, no tenían carga eléctrica, eran neutras, pero le asignaban la masa, digamos, del elemento químico, del núcleo, ¿sí? Entonces, el átomo tenía un núcleo, ¿sí? Vamos a dibujarlo para que recordemos, ¿sí? La idea de átomo moderno. Teníamos un núcleo, ¿sí? Donde estaba un núcleo donde estaban las partículas que reciben el nombre, acá está, de protones, que eran partículas que estaban cargadas positivamente, ¿sí? Y neutrones que no tenían carga eléctrica, pero principalmente asignaban la masa, ¿sí? Cuando hablamos de un átomo neutro, ¿sí? La cantidad de electrones y de protones, ¿sí? Son iguales. Y en órbitas o zonas de mayor probabilidad de encontrar el electrón, ¿sí? Teníamos girando alrededor del núcleo a los electrones, ¿sí? Que eran partículas cargadas negativamente, ¿sí? Entonces esta era la idea de átomo moderno. Esto es un átomo de un elemento químico, ¿sí? Donde teníamos un núcleo atómico donde había partículas cargadas positivamente que recibían el nombre de protones, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Protones, y neutrones, ¿sí? Protones y neutrones eran las partículas que formaban nuestro núcleo. Y en órbitas elípticas, aproximadamente elípticas o zonas donde hay mayor probabilidad de encontrarlo,
encontrarlo, giraban los electrones alrededor del núcleo atómico. Estos eran entonces electrones. Electrones. ¿Sí? Entonces, cuando los átomos de un elemento ya sea un elemento A, un átomo de un elemento A más otro átomo de otro elemento A, ¿sí?, formaban un compuesto químico A. O sea, por ejemplo, vamos a ver después un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno forman un gas que se llama oxígeno 2, ¿sí?, que es uno de los más abundantes en la naturaleza, que es lo que forma parte del aire. También podía darse que un elemento A, un átomo de un elemento A se uniera a un átomo del elemento B, dando lugar a una sustancia AB. Entonces, átomos de el mismo elemento, de distintos elementos químicos, se unen, ¿sí?, químicamente para dar lugar a la molécula, ¿sí?, de una sustancia. Esta es la forma en que los elementos químicos forman compuestos químicos. Ahora vamos a enfocarnos, ¿sí?, justamente o solamente en la disposición de los elementos químicos y en conocerlos un poquito más. Para eso vamos a empezar a ver el tema de tabla periódica, ¿sí?, de los elementos químicos, que seguramente ya lo habrán visto en ciencias naturales, pero vamos a hacer un repaso para tener una idea justamente de lo que es la tabla periódica y empezar a estudiarla. Pero solamente vamos a estudiarla o a verla desde el punto de vista, ¿sí?, de describir la tabla periódica, para qué sirve, cómo están organizados los elementos en la tabla periódica, ¿sí?, un poco la historia de la tabla periódica, para que nos sirva de fuente de información para poder explicar el comportamiento, ¿sí?, de la mayoría de los elementos y los compuestos químicos que se forman en la naturaleza, ¿sí? Entonces, la idea es esa, ¿no? Y bueno, les voy a contar, ¿sí?, cómo es que pretendemos poder entender, ¿sí?, de qué se trata la tabla periódica de los elementos químicos. Tienen que acomodar un poquito esto para que se vea mejor la tabla periódica, ¿sí? Bien. Este archivo, ¿sí?, de la tabla periódica se los voy a compartir, ¿sí?
la teoría se la voy a compartir a medida que, para que puedan ir leyendo, y esta es la teoría de lo que sería tabla periódica. La voy a compartir en el grupo como un PDF, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco, a describir en forma general la tabla periódica, y les voy a presentar cómo está previsto que podamos estudiar y entender mejor la tabla periódica como fuente de información y cuáles serían las actividades que tienen que realizar, ¿sí? Utilizando este archivo que se llama Físico, Química y Comercio 1, tabla periódica, ¿sí? Otro archivo con preguntas, y para poder estudiar o tener más gimnasia sobre las características y el uso de la tabla periódica como fuente de información, vamos a hacer un juego, ¿sí? Y con ese juego, en las próximas 2 clases que tengamos en forma presencial, cuando se solucione el conflicto docente, vamos a hacer un torneo de ese juego, ¿sí? Que ya les voy a contar cómo es el juego, ¿sí? Para poder practicar justamente con cada uno de los elementos químicos, su posición dentro de la tabla periódica, ¿sí? Y las propiedades que tienen en función de su posición en la tabla periódica. Para eso vamos a describirla en forma general. Recuerden que la tabla periódica de los elementos químicos, en ella se encuentran todos los elementos químicos, ¿sí? Que se conocen hasta ahora en la naturaleza, que en total son 118 elementos que se encuentran en la tabla periódica y distribuidos de esta forma. La propiedad o característica que le asigna su posición en la tabla periódica, o cómo están distribuidos los elementos en la tabla periódica, tiene que ver con el número atómico, ¿sí? Del elemento. El número atómico nos indica la cantidad de protones que tiene el núcleo. Nosotros cuando vimos lo que era el átomo, recordamos lo que era el átomo, ¿sí? Vimos que tenía la cantidad de protones en el núcleo, la misma cantidad de protones en el núcleo como electrones tenía girando alrededor del núcleo atómico, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estoy de alguna forma leyendo los WhatsApp que están enviando. Sí, en realidad yo y el 90, más del 95% de los docentes están de paro, pero eso no implica que yo me desligue de mi responsabilidad para con ustedes. Una cosa es el conflicto de la lucha docente y otra cosa es mi responsabilidad para con ustedes como alumnos. Ahora, eso no implica que ustedes no tengan que seguir aprendiendo, ¿no? Es un derecho que tienen, y el que voy a tratar de sostener, ¿sí? A través de estos videos, ¿sí? Y compartiéndoselos en los grupos de WhatsApp para que podamos seguir haciendo
o construyendo o preparando las cosas para cuando nos volvamos a encontrar, ¿sí? Eh, Ahí les voy a compartir a qué se debe esto y por qué la interrupción. Porque estaba viendo un WhatsApp, ¿sí?, que dice, profe, mis compañeros le preguntaron a la prese si teníamos que entrar a la clase de usted, pero la prese dijo que no era obligatorio, porque nadie sabía de esta situación, o sea, los directivos, porque la prese dice que usted se adhiere al paro. Sí, totalmente, yo estoy adherido al paro, el paro es con no asistencia a los lugares de trabajo, pero como les digo, eso no me exime, ¿sí?, de mi responsabilidad como docente, ¿sí? Y mi preocupación es que están perdiendo mucho tiempo. Ahora, la idea es que lo aprovechen, ¿sí?, y que podamos seguir teniendo clases. O sea, no están de vacaciones, ¿sí? A eso me refiero. La idea es que podamos seguir teniendo clases. Por eso la estoy grabando, para compartirlo como un video, ¿sí? Entonces, la idea entonces es que podamos seguir con nuestro tema de tabla periódica. Bien, volvamos a la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí?, es una tabla que organiza a los elementos químicos existentes, a los 118 elementos químicos existentes o conocidos hasta el momento, ¿sí?, según sus distintas propiedades. Habíamos dicho que están ordenados por su número atómico, y que el número atómico representaba la cantidad de protones, ¿sí?, que tenían el núcleo de ese elemento químico, ¿sí?, de tal forma que el peso atómico del primer elemento, el que está acá arriba, que es el hidrógeno, es 1. El número atómico del próximo es el 2, que es el helio. El del 3 es el del litio, el del 4 es el del berilio, y así. 5 boro, 6 carbono, 7 nitrógeno, 8 oxígeno, y así. Entonces, los elementos en la tabla periódica están ordenados por su número atómico. El número atómico de un elemento químico es la cantidad de protones que tiene en el núcleo atómico, ¿sí? Hace rato, cuando pusimos y dibujamos un átomo neutro, ¿sí?, tenía tres protones en el núcleo, y tenía 3 electrones girando alrededor del núcleo. Era neutro porque había la misma cantidad de cargas positivas que negativas. O sea, tenía 3 protones en su núcleo y tenía 3 electrones en órbita girando alrededor del núcleo. Entonces, por eso era un átomo neutro, ¿sí? Entonces, la tabla periódica ordena los elementos químicos por su número atómico, que no es otra cosa que la cantidad de protones que tiene en el núcleo atómico. Entonces, esa es la forma de ordenar a los elementos químicos dentro de la tabla periódica. Entonces, volviendo, el hidrógeno es el primer elemento y tiene peso atómico 1, el segundo
es el helio y tiene peso atómico 2. El tercero es el litio, el cuarto el berilio, el quinto el boro, el sexto el carbono y así. Están ordenados por su número atómico o cantidad de protones que tienen en el núcleo, los elementos químicos, el átomo del elemento químico. A su vez, fíjense que la tabla periódica tiene a esos elementos agrupados en grupos o columnas, ¿sí? Esos grupos son las columnas estas que están, las que están paradas, ¿no? Este es el primero, es el grupo, ¿sí? Donde están todos estos elementos químicos que son celeste, y arriba está el hidrógeno, que era el primero. Ese es el primer grupo de la tabla periódica, ¿sí? Y recibe el nombre de metales alcalinos. Entonces, pero el primer elemento, ¿sí? Fíjense que está de otro color, el hidrógeno, el que tiene peso atómico 1, tiene el mismo color que los elementos que están a la derecha, que el carbono, nitrógeno, oxígeno, vamos a ver, ahí les voy a compartir una tabla periódica interactiva, ¿sí? Donde pueden verlo mejor, ¿sí? Fíjense que el hidrógeno tiene peso atómico 1, de ahí nos vamos al helio, que tiene peso atómico 2, al litio, que tiene peso atómico 3, ¿sí? Al berilio, ¿sí? El berilio, que tiene peso atómico 4. Bien. Los elementos de la tabla periódica, fíjense que están escritos en estos cuadritos, ¿sí? Cada número, letra, tiene un significado muy particular que hace referencia al elemento químico. Vamos a ver cada una de las características, ¿sí? Por ejemplo, el litio, el cuadrito correspondiente al litio, ¿sí? Vamos a ver. El litio, que tiene acá arriba el peso atómico o la cantidad de protones, el número atómico o la cantidad de protones que tiene el núcleo del litio, ¿sí? Después, que tiene un símbolo que representa, y después vamos a ver más adelante que se ponen símbolos para representar la intervención del elemento químico en la formación del compuesto químico o la intervención en una reacción química. Entonces, normalmente, como el nombre es litio del elemento, se simboliza con Li, ¿sí? Entonces tenemos acá arriba, lo que está en azul, es el peso atómico, es el número atómico, ¿sí? El número atómico o cantidad de protones. El símbolo, que es el Li, el nombre, que es el litio, ¿sí? Y esto que está abajo es la masa atómica. La masa atómica, que no es otra cosa que la suma entre el número atómico o la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tiene el núcleo,
¿sí? Eso es lo que le asigna la masa atómica del elemento. Y normalmente, ¿sí? La masa atómica es aproximadamente el doble del número atómico. Vamos a ver esa relación. Y después, cada elemento químico, ¿sí? Por ejemplo, este es el hidrógeno, tiene número atómico 1, o sea que tiene un protón, ¿sí? En su núcleo, cuyo símbolo es H, ¿sí? El elemento se llama hidrógeno y su peso, su masa atómica es aproximadamente igual que el número atómico, ¿sí? Entonces, en el caso del hidrógeno, que es el primer elemento, fíjense que hay otra cosa que describe la tabla periódica, y lo podemos ver en esta tabla periódica interactiva. El estado de agregación molecular, ¿sí? De los elementos dispuestos en la tabla periódica cuando el elemento está en azul, por ejemplo, en la tabla periódica, quiere decir que el elemento en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Que sería una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, ¿sí? Se encuentra en estado líquido. Fíjense que de los elementos en la tabla periódica que están en estado líquido, solamente está el mercurio y el bromo. Esos elementos se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Se encuentran en la naturaleza en estado líquido. Y el mercurio tiene la particularidad de que es un metal, es el único metal líquido que existe. Como habrán oído, ese metal líquido, que es el mercurio, ¿sí? Se utiliza por sus propiedades, ¿sí? Como por sus propiedades y su facilidad para dilatarse con la temperatura, se utiliza para construir termómetros, ¿sí? El bromo, ¿sí? Es líquido en estado natural, ¿sí? O sea, en condiciones normales de presión y temperatura también. Entonces, cada elemento químico tiene sus propiedades referidas justamente a esa disposición en la tabla periódica, ¿sí? Y a las distintas estructuras atómico-molecular de esa sustancia, ¿sí? En particular. Entonces, dijimos que estos elementos químicos están dispuestos en la tabla periódica como en columnas, ¿sí? O grupos, ¿sí? Donde tienen, por esa ubicación, propiedades muy particulares. Y en este caso, por ejemplo, lo del primer grupo, ¿sí? O la primera columna de la tabla periódica son los metales alcalinos. Los del grupo columna 2, ¿sí? Reciben el nombre de alcalinos térreos, ¿sí? Por ejemplo, los alcalinos son los metales alcalinos, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. El hidrógeno, fíjense que tiene el mismo color que el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo y yodo. Entonces, los que están escritos en verde se llaman no metales, ¿sí? No metales. Entonces, vamos a ver la clasificación de los elementos químicos según su disposición en la tabla periódica, ¿sí? Vamos a ver entonces.
Los que están en verde reciben el nombre de no metales, ¿sí? Eh, no metales. Los de la primera columna reciben el nombre de metales alcalinos, ¿sí? Los de la segunda columna, ¿sí? Columna, recuerden en lo que está parado, o la agrupación de bloquecitos, que cada bloque es un elemento, cada cuadradito de esto es un elemento, donde lo que más nos importa hasta ahora es el número atómico o cantidad de electrones, el símbolo, el nombre del elemento y la masa atómica, que son las principales características o propiedades de un elemento químico. Después vamos a ver que tiene un sinnúmero, ¿sí?, de propiedades que lo caracterizan a cada uno de estos elementos químicos. Acá a la izquierda podemos ver el hidrógeno, ¿sí?, el estado, el peso atómico, ¿sí?, los niveles de energía, ¿sí?, la electronegatividad, el punto de fusión, que sería el punto al que se congela, el punto de ebullición, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radio atómico, la dureza, el módulo, la densidad, conductividad, peso específico, abundancia en porcentaje en la naturaleza, ¿sí?, y cuándo fue descubierto el elemento químico. La gran mayoría de estos son propiedades, ¿sí?, del elemento químico en cuestión. Por ejemplo, el punto de ebullición y fusión son como el número de documento del elemento químico. Recuerden que gran parte de los procesos, ¿sí?, en los que se utilizan los elementos químicos, naturalmente, justamente dependen de ese punto de ebullición. En el laboratorio vimos cómo podemos separar una mezcla de dos líquidos que son miscibles, o sea que se mezclan, que forman una solución, por ejemplo el alcohol y el agua, ¿sí? Nosotros el alcohol y el agua los juntamos formando una solución o un sistema homogéneo, ¿sí?, donde tenemos dos sustancias mezcladas pero que no tienen fase de separación, parecen una sola sustancia, donde las propiedades en todo el volumen de esa mezcla son similares. Lo único que diferencia esas dos sustancias, ¿sí?, es justamente su temperatura de ebullición o punto de ebullición, y es lo que va a permitir, ¿sí?, poder separar u obtener cada uno de los elementos que forma esa mezcla homogénea nuevamente. Y el proceso por excelencia para separar se llama destilación. La destilación no es más que la imitación de un proceso natural que se produce en el ciclo del agua, ¿sí?, en el planeta, y que da origen o da lugar o permite la vida sobre la Tierra. O sea, se copió ese proceso natural, ese fenómeno natural de transformación física, de evaporar el agua y después condensarla y volver a obtener el agua líquida, para diseñar este proceso que se llama destilación, y que es uno de los más utilizados, ¿sí?, en procesos de producción y de obtención de compuestos químicos.
Por ejemplo, la destilación se usa para producir bebidas alcohólicas, se utiliza para obtener a partir del petróleo, ¿sí? Eh, los aceites mediante la destilación fraccionada, ¿no? Que es otro tipo de destilación, que más adelante también lo vamos a ver y lo vamos a ver en el laboratorio, eh, mediante la destilación que consiste, como vimos en el trabajo práctico de laboratorio, mostré un esquema, ¿sí? eh, de un destilador, ¿sí? Donde se ponía en el bulbo de destilación la mezcla de agua y alcohol, y al calentarla, y como tienen distintos puntos de ebullición, por ejemplo, el alcohol es una sustancia muy volátil, o sea que tiene una facilidad importante para pasar de fase líquida a fase vapor. eh, Hierve a los 76 grados, o sea, empieza a cambiar de estado de agregación molecular, de pasar del estado líquido al estado gaseoso a los 76 grados, y el agua a los 100 grados. Entonces, si yo tengo una mezcla de alcohol y agua, ¿sí? y eh, la caliento por arriba de 76 grados y por abajo de 100 grados, lo que voy a obtener, ¿sí? es la evaporación del componente, solo del componente que tiene la temperatura de ebullición más baja, que sería el alcohol. Entonces, si destilo en ese rango de temperatura, si hiervo solo una sustancia y la otra no, lo que voy a hacer es separar todo el alcohol de la mezcla, y si después a ese vapor lo vuelvo a enfriar y lo condenso, ¿sí? voy a obtener eh, la sustancia de menor temperatura de ebullición, la puedo obtener en estado líquido nuevamente. Y así se puede separar, ¿sí? y obtener de nuevo los componentes de la mezcla homogénea, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, ¿sí? eh, cómo, tiene que se cansó la computadora. Vamos a ver entonces nuevamente la tabla periódica. Están viendo ahí nuevamente la tabla periódica interactiva. Entonces decíamos que la clasificación de los elementos dentro de la tabla periódica, ¿sí? Sería entre los no metales, que son los que están en verde, los metales, que están acá en este color entre salmón, eh, que son acá el silicio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobre, el níquel, el cobalto, el níquel, el cobre, el estaño, el zinc, el cadmio, la plata, ¿sí? el paladio, el rodio, el rutenio, ¿sí? el tecnesio, el molibdeno, ¿sí? el nibio, el cromo, ¿sí? el irio, ¿sí? asmio, eh, el tántalo, wolfranio, renio, el osmio, el iridio, el platino, el oro, el mercurio, ¿sí? Fíjense, estos elementos reciben el nombre de metales. Metales. Entonces tenemos dos grandes grupos, eh, los no metales, que están en verde, y los metales, que son estos color salmón, vendría a ser. También son metales eh, los elementos del grupo 1 y 2, que uno eran los metales alcalinos, que habíamos dicho el
litio, sodio, potasio, rubidio, el cesio y el francio, y los metales alcalinos térreos, Después vamos a ver por qué se llaman alcalinos. Porque otra de las sustancias que son solventes, que es solvente universal, que es el agua, ¿sí? Y presente en la naturaleza, se combina con estos elementos alcalinos térreos para dar lugar a hidróxidos. Por eso se llaman alcalinos. O sea, todos estos elementos tienen propiedades similares y forman eh, óxidos básicos, y en presencia de agua forman hidróxidos. Todos los metales, incluidos los de este grupo 1 y 2, los de el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12 de estos grupos, se oxidan. Por excelencia se oxidan, o sea, se combinan con el oxígeno para formar óxidos, ¿sí? Después, los que estos elementos que están en celeste, ¿sí?, se llaman metales de transición o semimetales, los que están en celeste, de transición porque van desde los metales propiamente dicho hacia los no metales y tienen propiedades comunes. Esos son el aluminio, el galio, el indio, el talio, el plomo, ¿sí?, el estaño, el bismuto. O sea, tienen propiedades de metales, se comportan como metales. ¿Cuáles eran esas propiedades de los metales? La conductividad eléctrica, son conductores de la corriente eléctrica, son dúctiles y meleables, que quiere decir que se pueden hacer cables o láminas de con esos metales sin que se resquebrajeen o se rompan. Pero también tienen algunas propiedades comunes a los no metales. Después, este verde agua que está acá, que son los elementos que reciben el nombre de metaloides, ¿sí? El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el astato, ¿sí?, comparten propiedades similares a la de los no metales. Entonces, tenemos los metales propiamente dichos, los metales alcalinos, los alcalinos térreos, los metaloides, los semimetales, los no metales. Después tenemos unos elementos muy importantes que reciben el nombre de gases nobles y que están en el grupo o columna 18 de la tabla periódica. Ellos son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. Cada uno tiene funciones específicas y se caracterizan, o la característica común de todo este grupo, ¿sí?, que está acá pintado el mismo color, que reciben el nombre de gases nobles, ¿sí?, es que no son reactivos, son uno de los pocos elementos que existen en la naturaleza en estado puro, como helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Fíjense que el helio es un gas muy liviano, mucho más liviano que el aire, ¿sí? Por eso una de las aplicaciones más comunes que se le encuentra es inflar los globos para que los globos puedan volar, ¿no? En los cumpleaños, en las festividades se usan globos inflados con helio para que vuelen o floten. Después está el neón, el argón es combustible y se usa para soldar, ¿sí? El xenón es
tiene una alta luminosidad. Al paso de la corriente eléctrica se utiliza para hacer lámparas o focos de xenón, ¿no? Y así, pero todos estos elementos que pertenecen al grupo 18, que reciben el nombre de gases nobles, no forman compuestos químicos, no forman compuestos químicos, ¿sí? Después están acá entonces decíamos que lo que está parado son columnas y reciben el nombre de grupos. Después tenemos otra disposición o distribución, ¿sí?, en la tabla periódica, que es característica, que serían las filas. Tenemos la fila 1, que está formada por dos elementos, que sería el hidrógeno y el helio. La fila 2, la fila 3, fila, ¿sí?, o período. Entonces la fila que está acostada recibe el nombre de período, ¿sí? Y los elementos, por eso se dice que tienen propiedades periódicas, ¿sí? Por ejemplo, en el período 4 estaría el potasio, el calcio, el escandio, el titanio, el vanadio, en los metales, el galio, el germanio, el arsénico, el selenio, el bromo y el criptón, ¿sí? Y tiene que ver con los niveles de energía en los que se puede distribuir la cantidad de elementos, de electrones que forma la estructura eh, electrónica o atómica del elemento en cuestión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos la tabla periódica, ¿sí?, vemos cuál es la clasificación, ¿sí?, y la disposición según la cantidad el número de grupo y periodo, ¿sí? Entonces, esto no se preocupen, que lo vamos a ir aprendiendo con la práctica, ¿sí? Y esa práctica la vamos a hacer mediante o a través de un juego, ¿sí? El juego se llama laberinto periódico, ¿sí? Eh, y es con eso que vamos a trabajar particularmente cuando volvamos, ¿sí?, eh, a encontrarnos en el aula, ¿sí? Vamos a jugar con ese juego que se llama laberinto periódico para aprendernos los elementos químicos, los nombres, los símbolos, ¿sí?, eh, la disposición en la tabla periódica y algunas de sus propiedades. Entonces, como es un juego, nos va a permitir aprenderlo más fácilmente. Vamos a organizar un torneo de ese juego, que ya les voy a explicar cómo se juega, ¿sí?, para poder ir practicando, ¿sí?, los nombres, la disposición, la posición en la tabla periódica y las propiedades que tiene por esa posición en la tabla periódica. Entonces, les muestro entonces cuál es el juego que vamos a jugar, ¿sí?, y con el que vamos a hacer un torneo en las primeras dos clases que tengamos, para ir fijando y conociendo las propiedades de la tabla periódica y de los elementos químicos que conforman la tabla periódica. Entonces, pero para ello, para llegar a hacer el torneo, tenemos que entender cómo funciona el juego, ¿sí?, y preparar o contestar un cuestionario, que es lo que nos va a hacer, lo que nos va a permitir aprender y practicarlo mediante el juego, ¿no? Yo les voy a pasar la teoría de la tabla periódica, les voy a pasar el link de la tabla periódica interactiva, les voy a pasar las preguntas, ¿sí?, y les voy a explicar cómo funciona el juego, ¿sí? A ver, ahora les muestro el juego o de qué se trata el juego. El juego se llama
laberinto periódico y tiene esta forma, ¿sí? Tiene una largada o un comienzo, ¿sí? Después hay una serie de laberintos donde cada casillero o cuadrito de la tabla periódica es un elemento químico. Entonces la largada va a ser el punto, el elemento químico 1 que tenga también. Entonces la disposición o distribución de nuestro laberinto va a ser en función del peso atómico. O sea, el primer casillero va a tener el hidrógeno, ¿sí? Que tenía peso atómico 1. Al segundo el helio, que tenía peso atómico 2, y así. Cada cuadrito de la tabla de este laberinto o este juego va a ser un elemento químico de la tabla periódica, eh, que va a estar dibujado uno a continuación de otro y que va a marcar un camino del que vamos a tener que seguir hasta llegar a la posición o al cuadro 118, donde terminaría el juego. ¿Cómo se juega? Va a tener eh, cada jugador, ¿sí? Y por cada juego van a poder jugar 3 jugadores, ¿sí? Con una fichita distintiva que van a elegir cada uno para representar al jugador dentro del laberinto, ¿no? Se juega con un dado. Entonces, son 3 personas que van a participar de la ronda del laberinto o del juego, ¿sí? Entonces cada una va a tirar un dado. ¿Cómo se elige quién tira primero? Y bueno, vamos a jugar, vamos a tirar para empezar. Las 3 personas que van a competir o jugar van a tirar el dado. El que tiene el número mayor empieza primero, el que tiene el número que le sigue empieza segundo y el que tiene el número más chico empieza tercero. ¿En qué consiste el juego? Bien, vamos a tirar el dado. El que resultó primero tira primero el dado y según el número que le toque va a avanzar tantas casillas o casilleros, ¿sí? Como indique el número, ¿sí? Entonces está en la largada y le toca el número 3, va a tener que contar 3 casilleros. 1, 2, 3, ¿sí? Entonces le va a tocar el elemento químico, ¿sí? Que tenga peso atómico 3. Entonces, cuando se posicione en la posición 3, en el casillero 3, ¿sí? Va a decir litio, ¿sí? Elemento perteneciente a los alcalinos, a los metales alcalinos, ¿sí? Perteneciente al grupo 1, periodo 2. Entonces, de esa forma va a tener la opción, ¿sí? Ojo, este juego se juega con tabla periódica en mano. Cada uno de los integrantes va a tener su tabla periódica. Pero una vez que tiró, el jugador que tiró avanza tantos casilleros como números le haya salido en el dado y describe a dónde llegó. Llegó, por ejemplo, si le salió un 3, va a avanzar hasta el litio, ¿sí? Recuerden que el primer elemento va a ser el hidrógeno, el segundo el helio, el tercero es el litio, porque tiene número atómico 3. Entonces, tira el dado, le toca el 3. Cuando se posiciona, ¿sí? En ese elemento químico, da las características. Dice, litio, elemento químico perteneciente al grupo 1, periodo 2, ¿sí? Es un alcalino, es un metal alcalino. Entonces eso le va a permitir, ¿sí? Que tire el siguiente, y así al tercero. El que tenga el número más alto va a avanzar más. Entonces así continúa el juego, el sucesivo lanzamiento de los dados, penalizados, por ejemplo, cada 10 casilleros o más va a haber una posición en la escala que se va a llamar comisaría. En cada comisaría va el que cae por el número de dados que tiró,
¿sí? El que cae en la comisaría va a tener que responder una pregunta de el elemento, una pregunta al azar, que va a tener, eh, van a estar dispuestas tarjetitas en ese lugar físico del juego, que se va a llamar comisaría, donde el jugador se va a detener. Entonces va a sacar una de esas tarjetas, va a leer la pregunta, ¿sí? Va a leer la pregunta y si eh, responde bien la pregunta, ¿sí? Va a poder seguir tirando el dado para seguir avanzando eh, una vez más. El que responde mal la pregunta, ¿sí? Durante 3 turnos no va a poder volver a tirar el dado, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los jugadores gana? El que llega al final al elemento químico 118 y pasa, ¿sí? Entonces ese es el jugador que gana. Nosotros en esos 2 clases que vamos a tener, vamos a hacer un torneo, ¿sí? Como en un torneo de fútbol. Van a jugar 3, ¿sí? Y se le va a asignar 3 puntos al ganador, ¿sí? De la partida. De 3 participantes se le va a asignar 3 puntos. Entonces, este jugador va a permanecer y van a cambiar los otros 2 integrantes del grupo, ¿sí? Al segundo y al tercero se le va a asignar 1 punto y al primero 3 puntos. Entonces va a ir sumando. El que ganó se queda y entran los otros 2, ¿sí? Hasta desplazarlo a ese, ¿sí? La idea es que en partidas cruzadas todos puedan jugar con todos, ¿sí? Y vayan sumando puntos cada vez que jueguen, y gana el que más puntos, ¿sí? Haya logrado en las sucesivas partidas que jugó. Recuerden que aparte del azar y de la tirada de dado, ¿sí? Tiene que ver con el responder las preguntas. Así que va a ganar el que de alguna forma pueda contestar las preguntas y seguir avanzando, ¿no? Las preguntas son bastante sencillas, las vamos a ver ahora, ¿sí? Y yo les voy a pasar el archivo y tienen que buscar, ya sea a través de la inteligencia artificial, googlearlo, ¿sí? O en libros o enciclopedias que tengan, ¿sí? Van a tener que contestar esas preguntas para poder participar en el juego. Esas preguntas son las que van a estar en las tarjetas en la comisaría. Esto nos va a permitir o nos va a posibilitar o seguir avanzando en el juego o quedarnos durante 3 tiros y no poder avanzar hasta el casillero 118, que sería la meta, ¿no? Entonces ahí les voy a presentar el cuestionario sobre tabla periódica. Por ejemplo, estas serían las tarjetas. Estas tarjetitas yo ya las tengo recortadas y van a estar disponibles, estos cuadraditos van a estar disponibles boca abajo en la zona esa donde va a ser la comisaría. Por ejemplo, el que cae tira el dado y avanza hasta el punto de que cae en la comisaría, va a tener que levantar una tarjetita al azar. Una de ellas puede decir una de estas preguntas: ¿cuántos elementos hay en la tabla periódica? Entonces la respuesta tiene que decir: hay 118 elementos, ¿sí? ¿Cómo calcularía la cantidad de neutrones de un elemento químico? Bien, si nosotros sabemos que la masa atómica es igual a la suma de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, para sacar la cantidad de neutrones vamos a restar la masa atómica
menos el peso atómico y nos va a dar la cantidad de neutrones que tiene el átomo del elemento químico. Entonces, yo les voy a pasar este archivo, ¿sí? Ustedes van a contestar cada una de estas preguntas, ¿sí? Para usarlas en el juego. Recuerden que cada una de estas tarjetitas van a ser las preguntas que van a tener que responder al azar cuando caigan en la comisaría, como multa o como que les va a permitir salir de esa comisaría es responder bien. Y si no responden bien, van a perder 3 tiros y no van a poder avanzar en el juego. Entonces, este torneo va a durar 2 clases y de ahí vamos a sacar el primer puesto, ¿sí? En la actividad va a tener la mejor nota, o sea, un 10. Del segundo al tercer puesto, del segundo al tercer puesto van a tener un 8 y así. Del quinto puesto al décimo van a tener un 7 y así. Vamos a determinar, nosotros en el curso somos 26, ¿sí? Entonces los últimos puestos, ¿sí? Van a tener nota más baja, ¿sí? Entonces, para poder aprobar, ¿sí? Esta parte, no es solamente azar, tienen que tener respondidas las preguntas, ¿sí? Y trabajar con la tabla periódica. Entonces, en el momento que tira el dado y se posiciona un elemento, vamos a dar como característica el nombre, el símbolo, la posición, o sea, número de periodo y de grupo del elemento, y qué tipo de elemento es, ¿sí? Entonces, de esa forma, practicando, van a quedar, ¿sí? Nos va a ir quedando tanto los elementos como los nombres, y en cada caída de la comisaría vamos a aprender particularmente acerca de las propiedades asignadas a partir de la posición en la tabla periódica de cada elemento químico. Entonces esto sería la clase de hoy, ¿sí? Y lo que tenemos que responder, ¿sí? Es el cuestionario y leer la teoría para ir conociendo un poco más la tabla periódica y la distribución de los elementos químicos en la tabla periódica. Así que, bueno, les voy pasando estos archivos, la grabación de esta clase, el cuestionario sobre la tabla periódica, que va a ser cada una de las preguntas que estén en las tarjetitas de las comisarías distribuidas en el juego, ¿sí? Y la teoría de tabla periódica. Así que, según tengo entendido, la semana que viene también se extiende el paro, o sea que la semana que viene sí pueden unirse al Meet, a la clase, ¿sí? Vamos a seguir sobre este tema y van a poder sacarse las dudas. Si no pueden unirse, igual les voy a compartir la clase grabada, ¿sí? Donde vamos a ver cada una de estas preguntas que deberíamos responder si caemos en la comisaría en el juego, y el torneo del juego del laberinto de elementos químicos. Vamos a jugarlos en 2 clases, ¿sí? Cuando volvamos a vernos en el aula, ¿sí? Cualquier duda, consulta, preguntan, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase. Gracias, chicos.